Continuando con la agenda de ponencias de la mañana de hoy, presentamos a una profesional de reconocido prestigio en el área de la comunicación y la disciplina, como es Ana Palencia. Buenos días, Ana. Muchas gracias por estar aquí hoy. Ana Palencia es responsable for Internal Communications, Public Affairs, Media and Corporate Social Responsibility, Board Member de Unilever España. Es un placer tener una profesional con sus 25 años de experiencia en el área de la comunicación. Ana está convencida de que las marcas con propósito crecen, las compañías con propósito perduran y las personas con propósito prosperan. Y con este sentimiento y con este propósito ha escrito un libro denominado Sostenibilidad con propósito, hacer bien, haciéndolo bien, en el que une sus dos pasiones, la comunicación y sus 25 años de trayectoria en este ámbito. Y hoy nos va a hablar sobre cómo este propósito poder compartirlo y construirlo con los stakeholders que forman parte de la compañía. En especial un stakeholder muy importante, que son los empleados, el público interno de la compañía. Sin más preludios, Ana nos va a contar sobre las best practices de comunicación interna en el caso de Unilever España. Muchísimas gracias, Jessy, por la introducción. Gracias también a Santiago por haberme invitado a participar en estas jornadas de marketing y comunicación. Ya me han dicho que lo estáis pasando fenomenal, que los contenidos han sido súper interesantes y vamos a ver si este también nos resulta. Así que nada, me voy a poner de pie y os voy contando. A ver si se me oye bien. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, pues perfecto. Bueno, pues como os decía, muy buenos días de nuevo a todos y a todas. Un placer estar aquí. Ya decía Jessy, ¿no? 25 años en Unilever, que se dice pronto, y haciendo comunicación llevo desde el año 2006. Y también me gusta un poco contar la anécdota de cuando yo soy licenciada en Ciencias Químicas. Soy un poco un bicho raro dentro de la comunicación. Hice también un programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo y en el año 2006 fue cuando Unilever crea el Departamento de Comunicación Corporativa. Entonces, creo que ayer conocisteis al que es responsable de mi trayectoria profesional, que es José María Vilas. Creo que ayer, ¿no?, pues dio una clase de valores que a mí me encanta cuando habla de valores. Y José María, pues en el año 2006, me viene a ver y me dice: hola, Ana Palencia. Yo estaba haciendo nutrición en aquel momento. Y dice: mira, que es que vamos a crear el Departamento de Comunicación Corporativa. Y yo dije: oye, pues qué bien, ¿no? Y me dice: sí, dice, y resulta que tú eres la candidata interna para llevar la comunicación corporativa de la casa. Y le dije: ¿qué me estás contando? O sea, no, porque yo soy química, que hace una química hablando de comunicación. Y digo: a ver, cuéntame, ¿esto qué significa? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes que haga? Y me dice: mira, al final, lo que decía Jessy, ¿no? Dice: vas a ser responsable de comunicación interna, de toda la parte de relaciones institucionales, de la relación con medios y de sostenibilidad. Yo creo que con tu perfil técnico sabes un poco de todo. Digo: ya, pero yo comunicación interna nunca, o sea, ¿esto de qué va? Y dice: mira, Ana, que lo veremos luego. Al final la comunicación interna se trata de tener mucho sentido común. Y yo creo que más o menos pues tú lo tienes. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empezó pues esa trayectoria, ¿no?, en comunicación corporativa. Y bueno, sí que lo quería compartir porque justo yo creo que le debo pues ese desarrollo en comunicación corporativa. Es una pena que no esté aquí, pero yo siempre le hago casi un homenaje a José María Vilas porque me ha hecho muy feliz en este mundo de la comunicación gracias a una decisión que en aquel entonces yo no entendí y que ahora entiendo. Entonces, yo os voy a contar un poquito quiénes somos y cómo somos, porque creo que ayuda mucho a entender cómo en Unilever estamos gestionando la comunicación interna, porque también yo a veces pienso es algo tan obvio que hay que comunicar, ¿no?, en las compañías, que a veces me ha pasado, hace pues un año me llamaban del Círculo Ecuestre de Empresarios de Andalucía y me decían: oye, Ana, vennos a hablar de por qué es importante la comunicación. Y yo decía: bueno, por supuesto, ¿no? Y entonces, cuando vi el tipo de preguntas que me hacían empresarios de allá, me decían: claro, pero ¿en serio que vosotros reunís a todos los empleados para comunicarles cómo va el negocio? Y yo le decía: sí, claro, es que nos parece como muy obvio. Y decía: pues nosotros nunca hemos hecho eso, ¿qué necesidad hay? Dice: bueno, porque al final tienes que tener esos embajadores, que es nuestro público interno, que entiendan qué pasa en la casa y contándoles con total transparencia cómo va el negocio, cuáles son los proyectos clave para la compañía,
van a ayudarnos a conseguirlos. Y por otra parte, pues si hay que tomar decisiones para bien o para menos bien, es más fácil si nos acompañan en ese proceso. Entonces entendieron un poquito, yo creo que ahora casi nosotros diríamos, ¿cómo puede haber en una compañía que no tenga alguien de comunicación, ¿no?, para contar qué es lo que pasa? Pero todavía hay un reto por delante y hay un trabajo por recorrer. Entonces yo os contaré un poquito. Aquí era porque digo, igual voy con mascarilla, entonces me había puesto la foto y digo, detrás de la mascarilla esta soy yo, ¿vale? Entonces aquí también el código QR de LinkedIn para si alguien quiere pues ver un poco todo lo que hacemos en Unilever en materia de comunicación y sostenibilidad, pues aquí podéis encontrarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo y cuándo nace Unilever? La verdad es que es muy importante a la hora de, como decía Jessie, nos va a hablar un poquito de ese propósito, de la sostenibilidad, cómo la tiene integrada Unilever en su modelo de negocio. Y a mí por eso siempre me gusta contar cómo y cuándo nace Unilever, porque al final tenemos una historia de más de 90 años, de hecho lo celebramos justo en febrero del 2020, empezamos y organizamos toda la celebración de los 90 años de Unilever y en marzo llegó la pandemia, con lo cual nos quedamos con los globos en las oficinas y tuvimos que hacer esa celebración virtual que habíamos preparado. Ya veréis que todo es comunicación interna, o sea, en cada momento uno piensa 90 años de Unilever y qué puede hacer. Y como ayer ya José María os decía, porque yo me sé muy bien esa presentación, al final se trata siempre de tener la casa en orden y cuando uno tiene la casa en orden luego hay que salir fuera. Es decir, y esa va a ser la base de lo que os iré repitiendo continuamente, hasta que uno no tiene la casa en orden y cuenta todo lo que pasa en la compañía a sus empleados, para nosotros no podemos salir fuera. No nos gustaría que un empleado se entere de una noticia relacionada con Unilever porque la lea en prensa. Para nosotros no tendría mucho sentido. Esto ha pasado y pasaba hace unos años, pero esto ya no pasa. O sea, nosotros cualquier noticia previamente la compartimos con empleados y a partir de ahí es cuando comunicamos externamente. Entonces Unilever nace como estamos en las jornadas de marketing también, ¿no?, pues nace de la fusión de dos compañías. Una compañía que se llamaba Unie, que fabricaba margarinas, y una compañía que se llamaba Lever, que fabricaba jabones. De la fusión de Unie más Lever surge Unilever. Tampoco fueron de los más creativos, ¿no?, pero al final también en la simplicidad está la belleza. Entonces, bueno, pues así se crea Unilever. Pero fijaros que en aquel entonces ya había un propósito muy claro, porque en el caso de las margarinas se desarrollan en la época de Napoleón III, cuando en Francia pues los más adinerados podían disfrutar de ese sabor exquisito que aportaba un ingrediente que era como más mágico a la cocina francesa y que era la mantequilla. Pero era un ingrediente extremadamente caro que no todos los consumidores franceses podían disfrutar de él, con lo cual Napoleón III lanzó una iniciativa de promover la búsqueda de una alternativa a la mantequilla que fuese más barata. Entonces así se desarrolla la margarina como respuesta para que hubiese un ingrediente asequible a los bolsillos de todos los consumidores, que es más o menos lo que las compañías de gran consumo estamos intentando hacer en épocas de crisis, cómo los consumidores pueden seguir disfrutando de nuestras marcas. Y esto es lo que se hizo en aquel entonces. Y fijaros que en el caso de Lever se tenían las pastillas de jabón, Sunlight, y también se tenía pues Dove, que eso sí que os sonará más que Sunlight, y se utilizaban las pastillas de jabón como antiséptico para curar las heridas de guerra de los soldados americanos. Fijaros ya qué buen fin, ¿no?, hace tantos años. Y de hecho, pues aquí os ponía un poco algunas palabras del fundador de Lever, el señor Helker Lever, que decía, ¿no?, hacer de la limpieza algo cotidiano, fomentar la salud y contribuir al atractivo personal para que las personas que usen nuestros productos disfruten y obtengan más de la vida. O sea, sin saberlo, de alguna manera, fijaros, ya casi un siglo, hablaba de alguna manera de un propósito que se tenía como compañía. Entonces, por eso yo creo que es muy relevante compartirlo. ¿Y quiénes somos? Yo creo que seguramente todos conocéis quién es Unilever, ahora vamos a ver un poquito más, pero somos una de las grandes compañías de gran consumo. Contamos más de 400 marcas. Yo he vivido en una compañía en el año 2006 todavía de 1.600 marcas. Se hizo un trabajo de simplificación importante, nos quedamos con 400, operamos en 190 países y fijaros que cada día 3.400 millones de consumidores utilizan alguno de nuestros productos, con lo cual aquí nosotros siempre decimos, por ese motivo, como al final no estamos vendiendo pues Ferraris o nos vendemos marcas de lujo, nos permite llegar a millones y millones de consumidores cada día. En el caso de España estamos llegando a 2 millones de consumidores cada día. Y esto, pues siempre decimos que nos permite intentar llevar a cabo pequeñas acciones o promover pequeñas acciones que marquen la gran diferencia. Entonces, si nosotros somos capaces de concienciar, y eso lo hemos hecho con nuestros empleados, siempre primero, de la importancia que tiene, por ejemplo, una marca como Signal, ¿no?, que es una marca de Unilever,
de cepillarnos, que cuando nos cepillemos los dientes, pues que tengamos cerrado el grifo del agua, pues va a haber un doble beneficio. Un beneficio para nuestro bolsillo, porque la factura del agua se va a ver beneficiada, pero por otra parte, un beneficio con la sociedad. Porque hay países que nosotros al final tenemos la suerte de que abrimos el grifo del agua, ¿no?, en cualquier momento y sale agua siempre, pero hay países donde las personas se mueren. Esa es la realidad por no poder beber un vaso de agua potable al día. Entonces, solo por ese espíritu generoso deberíamos tomar conciencia, ¿no?, de esa pequeña acción que a veces se nos olvida. Y yo creo que todos en algún momento no hemos tenido cierra el grifo del agua mientras te cepillas los dientes. Bueno, pues estas son las pequeñas acciones que nosotros intentamos promover, ¿no?, a través de nuestras marcas. Aquí vamos a ver algunas de nuestras principales marcas. Yo creo, me parecería difícil que alguien no consuma una marca de Unilever, porque somos una marca que está presente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde uno que se levanta por la mañana, se da una ducha con Dafco, con Musel, se ponen 3M para lavarse el cabello, luego nos cepillamos con Signal o con Flocaril, luego uno se toma un té Lipton, y al mediodía se hace una sopa Knorr o un pescado acompañado con Hellmann's y por la tarde se toma un heladito de frigo y luego hace la lavadora a la última hora del día porque la luz al final es más barata, y pone la lavadora con Skip y con Mimosin. Creo que es casi complicado que alguien no tenga una marca de Unilever en casa. Entonces, sí que es cierto que se reconocen porque todas las marcas al final llevan logo de la U, y entonces, pues estas son algunas de las principales marcas. No están todas, en el caso de España tenemos unas 45 marcas, pero aquí tenéis las marcas principales que forman parte del portafolio de la compañía. ¿Y cuáles son los valores? Los valores que comunicamos continuamente, y de hecho son valores que los tenemos ahí muy presentes en las oficinas, porque es nuestra manera de actuar y comportarnos entre nosotros y con todos aquellos con quienes nos relacionamos. Yo cuando entré en la compañía hace 28 años me dijeron, oye, para trabajar en una compañía como Unilever vas a tener que ser respetuosa, responsable, íntegra y tener espíritu pionero. Y yo casi decía, oye, pero claro, por supuesto, solo faltaría, ¿no?, que no voy a ser respetuosa. Me llama la atención, pero sí que es cierto que cuando uno, ¿no?, empieza su trayecto y su trayectoria, también veis, ¿no?, que dices, pues no todo el mundo al final es respetuoso y es responsable, pero estos valores son por los valores que nos exigen que tengamos y son también valores que si alguien no tiene ha hecho que tengan que dejar la compañía. O sea, nosotros en esto somos muy estrictos, por eso creo que lo que más comunicamos internamente es nuestro código de conducta, la importancia de ser íntegros en el negocio, y por eso tenemos un comité de integridad en el negocio, y recordamos continuamente a través de cápsulas de formación. Estos son los valores, el faro que rige nuestro cómo tenemos que actuar a diario. Y es además, yo creo que son los valores que nos definen cómo nos comportamos también con el planeta y con la sociedad. ¿Y cuál es la visión? Pues imaginaros, nosotros hasta el año 2009 teníamos una visión que era ganar juntos, winning together, y nos poníamos la música de Gladiator y venga, y éramos todos a vender, ¿no?, al final. Pero en el año 2009 entró un presidente nuevo en la compañía, Paul Polman, que seguramente los que os gusta el tema de sostenibilidad, pues es un líder muy inspirador en estos temas. Y él dijo, bueno, sí, está muy bien, hay que hacer negocio, al final no somos una ONG, es una compañía que tiene que al final entregar resultados para sus accionistas, pero nos falta el cómo. Unilever siempre ha sido una compañía que ha hecho las cosas bien. Entonces, el cómo es, vamos a hacerlo, pues lo vamos a hacer, queremos duplicar el tamaño del negocio al mismo tiempo que reducimos nuestro impacto social reducimos nuestro impacto medioambiental e incrementamos de manera positiva nuestro impacto social. Entonces, fijaros que aquí, cuando lanzamos una visión, ya era un momentazo también en la comunicación a nuestros empleados. Pasábamos de un winning together a hablar de pronto de sostenibilidad para nuestra gente, que no es que no lo hiciésemos, pero ya sabéis que lo que no se comunica no se sabe, y era el momento de decir cómo estamos transformando la compañía, cómo necesitamos una cultura, ¿no?, donde se viva mucho más la sostenibilidad, y a partir de ahí pues hicimos yo creo que fue el evento mejor que hemos hecho interno para contar la nueva visión de compañía. Además, lo recuerdo muy bien, lo hicimos en un hotel con pantallas que era como, imaginaos una sala así, todo rodeado de pantallas donde se podían visualizar todas las presentaciones y donde contábamos esa transformación en materia de sostenibilidad que necesitábamos todos integrar en nuestra manera de trabajar en nuestro día a día y ver a nivel individual qué podíamos aportar cada uno de nosotros para conseguir, ¿no?, esta visión que la compañía tenía. Y no nos quedamos así, dijimos, vale, la visión cambia, está muy bien, uno la puede contar, la puede poner en un papel, pero al final, si vamos a integrar la sostenibilidad, nos vamos a marcar 3 compromisos en los pilares donde Unilever opera, en salud y bienestar, en medio ambiente y en calidad de vida. Y nos marcamos estos 3 compromisos para el año 2020. Ayudar
a mejorar la salud y el bienestar de 1.000 millones de personas, a reducir la huella medioambiental a la mitad y, por otra parte, mejorar la calidad de vida de personas y que el 100% de las materias primas procedentes de la agricultura fueran sostenibles. Esto nos comprometimos para el año 2020 y ya hemos cumplido, ¿no? Ya hemos pasado en el año 2010, ya cumplimos estos objetivos, no los cumplimos, cumplimos el 80% de los objetivos, como aquí vemos, y entonces nos marcamos pues, nuevos compromisos en estas áreas de sostenibilidad. Pero fijaros que todo esto lo hemos ido contando primero a nuestros empleados y luego también a nuestros stakeholders externos, a los medios, a expertos en materia medioambiental, en temas sociales, a ONGs, etcétera. Porque lo que sí que es cierto que en el mundo de la comunicación, para nosotros lo más importante es la transparencia, es decir, uno tiene que ser sincero en la vida y al final pues, nos marcamos estos objetivos. En la parte medioambiental fue uno de los que nos quedó más pendiente y que lo tuvimos que retrasar para cumplirlo pues, seguramente para el año 2030, porque vimos que quizás menospreciamos, entre comillas, ¿no?, el papel del consumidor, que era clave en el uso de nuestros productos. Al final nosotros ponemos productos de gran consumo que necesitan agua, que hay que poner lavadoras y bueno, ahí pues seguimos una labor importante de concienciación de cómo tenemos que tener un modo de vida más sostenible. Entonces, esto también fuimos transparentes para contaros el por qué no y tampoco pasa nada. Uno al final no aprende, ¿no?, haciendo camino cuando va andando y al final si ves que tienes que hacer ajustes, pues hay que atreverse y ser valiente, ¿no? Las marcas tienen que ser valientes, las compañías tienen que ser valientes y decir, bueno, nosotros con total transparencia contamos, ¿no?, como lo que nos está pasando. Entonces, fijaros que lo que hicimos desde el año 2020 es continuar en esa ruta, ¿no?, hacia la sostenibilidad y nos marcamos pues nuevos compromisos en toda la parte de salud, medio ambiente y la parte social. Fijaros que aquí no voy a entrar para explicaros todos los compromisos que tuvimos, que en el año 2000, a finales del 2020 asumimos y que estamos trabajando. Por ejemplo, pues citar alguno, ¿no? Al final que 1.000 millones de ventas anuales procederán de alternativas de carnes y productos lácteos a base de plantas, ¿no?, para el año 2025-2027. Bueno, pues esto lo que hace es forzarnos también, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nos ha forzado a que hemos comprado pues una marca vegetariana como es de Vegetarian Butcher, ¿no?, que a algunos os sonará, y esta marca pues nos está ayudando pues a cumplir esos objetivos, aparte de que estamos desarrollando alternativas pues más adaptadas al mundo vegetariano para dentro de marcas como Knorr o mayonesas para vegetarianos, etcétera. Bueno, pues esto es lo que estamos trabajando, no entrar en todos. En la parte de medio ambiente, imaginaros, ¿cómo haces, ¿no?, para que al final nuestro público interno pues conozca, ¿no?, estos compromisos? ¿Cómo los haces partícipes de que al final ellos puedan aportar? Pues entonces, imaginaros, pues hay un compromiso pues en la parte, ¿no?, que vamos a ver, por citar alguno, el mundo libre de desperdicios. Nosotros nos comprometimos a finales del 2019 que en materia de plástico lo que íbamos a hacer es, nos adherimos a la Fundación Ellen MacArthur para comprometernos que para el año 2025 el 100% de nuestros envases serán reciclables, reutilizables o compostables, que íbamos a reducir el plástico virgen a la mitad, en un 50%, y que íbamos a incorporar plástico reciclado, que es lo que se llama PCR, en un 25%. Entonces dijimos, pero nosotros también algo tenemos que hacer, ¿no?, a nivel de, como empleados, como ciudadanos. Entonces aquí lo cuento al final, pero ahora me parece apropiado, ¿no?, contarlo. Yo dije, bueno, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, por ejemplo, una oficina libre de plástico? Entonces lo que se me ocurrió fue lanzar una iniciativa para recoger ideas de cómo nuestros empleados imaginaban una oficina sin plásticos. Entonces, la verdad es que recibimos pues casi más de 50 ideas, muy buenas ideas, y a partir de ahí las implementamos todas y dejamos de utilizar plástico en la oficina. O sea, por ejemplo, desde quitar las botellas de agua, ¿no?, de estas botellas de agua, y pusimos fuentes de agua osmotizada, lo cual nos permitió reducir pues el consumo de 60.000 botellas de plástico en las oficinas. De hecho, el post en LinkedIn que más visualizaciones ha tenido fue cuando anuncié yo que hicimos hasta una botella, la pusimos como una estantería, la última botella de plástico que se utiliza en las oficinas de Unilever. Bueno, pues eso fue una iniciativa de los empleados. Dimos, pues imaginaros, dimos hasta las botellitas para rellenables de agua. Al final dimos hasta el tupper de vidrio para que cuando nos queda desperdicio, ¿no?, en la cantina, que la gente desperdicio alimentario, que te lo puedas llevar a casa. O sea,
Todo esto se hizo gracias también a todas las buenas ideas que tuvieron nuestros empleados, porque al final también en materia de comunicación interna, y voy introduciendo cosas, lo importante es que la gente sienta y haga suyo los proyectos, porque de esa manera podremos cambiar muchos hábitos que existen. Al final, si vienen, al final solo nos dedicados a informar, esto es lo que hay por real decreto de arriba hacia abajo, las cosas al final no se van a acabar interiorizando. Ya sabéis que es mucho mejor cuando uno es copartícipe de decisiones que se toman, y para nosotros eso es muy, muy, muy importante, trabajar la comunicación de un modo bidireccional con nuestra gente, y esto es lo que intentamos hacer. Y en la parte más social, pues aquí veis que también pues tenemos diferentes objetivos, ¿no? A los cuales nos hemos marcado. La presentación la vais a tener, con lo cual si a alguien le interesa ir al detalle, pero tampoco era el objetivo, sino destacar alguno de ellos. Pero fijaros, por ejemplo, en la parte de nuestro compromiso, ¿no?, con diversidad e inclusión, lo que hemos hecho en la compañía ha sido crear una comisión también de igualdad y diversidad, donde están representadas pues, también el comité de empresa, partes del comité de empresa, y también trabajadores que han querido formar parte de esta comisión de igualdad. Y esta comisión de igualdad es tan bonito porque están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Y se han puesto en marcha al final pues una estrategia de diversidad e inclusión, pero creada por nuestros propios empleados. Quiere decir que no al final es el Departamento de Recursos Humanos quien crea una estrategia de diversidad e inclusión, que a lo mejor sería lo normal, ¿no?, que hace todo el mundo. Nosotros no, lo que hemos hecho es decir, la Comisión de Igualdad que plantea una estrategia de diversidad e inclusión, que la comparta con todos los empleados y que decimos nos sentimos identificados con esta estrategia, es como echamos algo de menos. Entonces esta estrategia tiene 5 pilares para trabajar, porque al final muchas veces la diversidad y la inclusión, yo ahora que estaba mentorizando un grupo de la Complutense de Madrid, y ayer me decían, hablando de diversidad e inclusión, y les dejé hablar y al final solo me hablaban del género femenino, y yo les decía, es que la diversidad y la inclusión no es solo de género, es que es cultural, es de pensamiento, al final es de todo. Y decían, ostras, no lo habíamos pensado así, pero sí que tiene todo el sentido. Y decían, nosotros en nuestro caso tenemos, por supuesto, todo lo que es una estrategia para la parte de la diversidad en cuanto a género, pero también en cuanto pues, a personas con discapacidad. Tenemos un grupo también que trabaja para la integración del colectivo LGTBI+, porque también pensamos que es importante y tiene muchas dificultades, y entonces pues, también hay propuestas, y en el mes de junio pues, también celebramos el mes Proud a través de diferentes iniciativas. Entonces todo esto lo estamos haciendo, pero esto no lo crea Recursos Humanos, como os decía, esto es, al final es una estrategia que se crea desde abajo. También hay, pues de pronto también hay otro pilar dentro de esa estrategia, que es la parte generacional. Claro, nosotros tenemos que convivir pues colectivo de personas que somos más mayores, ¿no?, de que llevamos muchos años en la compañía, con un colectivo pues de personas más jóvenes como vosotros y vosotras, que al final pues tenemos que ver cómo nos comunicamos, porque la manera de hacerlo al final tiene que, a lo mejor tenemos que intentar combinar a veces, ¿no?, algunos series de canales, pero para comunicar el mismo mensaje. Y entonces en esto pues trabajamos continuamente para garantizar que todo el mundo se siente representado y que nos estamos dirigiendo a la audiencia de la mejor manera posible y que tú esperas. Tú al final, yo cuando hablo con Jessie tengo que intentar no saber, oye, a Jessie ¿cómo le gusta que me relacione con ella? Pues voy a hacerlo de la mejor. ¿Le gusta que sea más directa? ¿Le gusta al final que le cree el contexto? Y esto es muy importante y lo vais a ver, ¿no?, en el mundo de las empresas, que vais a tener que ir siempre, ¿no?, un poco haciendo ajustes de cintura para ver según a quién os dirigís, pues cómo os tenéis que comunicar, y eso va a ser muy importante, ¿no? Y por supuesto, creo que ya habréis hablado, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible. Para nosotros los intentamos cumplir a través de nuestras marcas, lo vamos a ver, pero un objetivo muy importante es el de las alianzas estratégicas. Es decir, el que yo hoy esté aquí no es gratuito, es porque al final Santiago, Jessy y el resto de la organización, Ana, que está por ahí también, cuando pensaban en un programa, podían haber contado ellos todo esto, porque nos pueden pedir y ellos saben comunicar muy bien todo lo que yo hoy estoy contando. Pero lo que tiene sentido es, al final, pues tener esas alianzas con empresas, con agencias, como antes estabas, ¿no?, también para contar un poco cómo lo hacemos, para un objetivo común. Pero lo que es cierto es que esa colaboración conjunta hace que al final los resultados sean mucho más exitosos. Y por eso ese objetivo, el 17, ¿no?, es tan clave para nuestra compañía. Y hacer las cosas bien genera valor. Es decir, uno al final piensa que a veces es que nuestra empresa no tiene integrada la sostenibilidad porque esto es muy caro. Nosotros lo que pensamos que es más caro es la inacción.
La inacción es mucho más cara que el coste de la acción. Entonces, nosotros ya tenemos evidencia para ver que las marcas, ¿no?, y las compañías que integran la sostenibilidad generan mayor crecimiento. De hecho, nosotros decimos que las marcas que ya tienen integrada la sostenibilidad lo comunican, que son las marcas con propósito, como vamos a ver, crecen prácticamente el doble que las que no lo tienen. Además, nosotros somos compañía considerada empleadora número 1 en 150 mercados, y cuando las personas que reclutamos en Unilever, el primer motivo por el cual dicen ¿por qué quieres trabajar en Unilever? Dice porque es una compañía que hace las cosas bien, porque es una compañía que tiene compromisos serios y rigurosos en materia de sostenibilidad. No se nos ha ido nadie porque dice es que esto es mentira, ¿no? Es decir, nosotros ahí tenemos unos compromisos muy claros que se viven, ¿no?, a diario en la compañía. Y lo que os decía, también se han conseguido bastantes ahorros en materia de costes de operaciones, y luego pues también menores riesgos cuando al final pues garantizas el tipo de fuentes que puedes tener, como en nuestro caso, ¿no?, el 65% de la energía total proviene de fuentes renovables. ¿Y cuál es el propósito de Unilever? Pues lo decía Jessie al inicio, ¿no? Al final tenemos un propósito que es el de promover un estilo de vida sostenible, que es lo que comunicamos a nuestra gente, porque tenemos evidencia más que suficiente para decir que las marcas con propósito crecen, que las personas con propósito prosperan y que las compañías con propósito perduran. Este fue un ejercicio también interno muy interesante, que cuando empezamos a hablar de propósito, creímos que lo importante es que todos nuestros empleados y empleadas conocieran qué es esto del propósito. Y para ello lo que hicimos fue ofrecer sesiones, por supuesto, voluntarias, para que cada persona de la compañía descubriese cuál es su propósito personal. Y de hecho, puedo deciros que un 80% de toda nuestra gente ha participado en esos talleres. Hacemos pues un taller como de 2 días con una preparación previa. Son bastante interesantes, te tocan mucho el corazón, tengo que decirlo, porque al final tienes que rascar. Y como tienes que rascar desde la infancia hasta que uno se va haciendo más mayor, y esos momentos, ¿no?, que te han marcado más en tu vida, uno acaba encontrando su propósito. Yo firmo con el propósito, creo que Santiago ya lo ha visto, ¿no?, que es pasión por crear un futuro mejor cada día, y tengo la suerte que encima en la compañía me dedico justamente pues a liderar el área de sostenibilidad, y le pongo esa pasión diaria para intentar eso, pues crear un futuro mejor cada día, aprovechando la escala que tiene Unilever. Entonces tengo una suerte enorme porque formo parte de una compañía que tiene un gran compromiso de sostenibilidad, y encima yo soy súper apasionada del tema, con lo cual pues ese propósito es perfecto. Hay personas, también os puedo decir, que cuando encontraron su propósito se dieron cuenta que no estaban en la compañía que tenían que hacer, porque de pronto descubrieron que tenían pues ese espíritu como más emprendedor, y dicen yo lo que necesito es crear mi propia startup. Entonces se fueron de la compañía y han sido exitosos creando su propia startup, con lo cual el ejercicio de encontrar el propósito, si a alguien le interesa, que me lo pida para que pueda compartir los materiales, porque creo que vale la pena uno que pare en un momento de su vida y encuentre el propósito, que puede ser vivo, que a lo mejor el propósito que uno tiene, ¿no?, pues con 20 años, resulta que a los 30 pues la vida también, el entorno te influencia tanto que lo vas cambiando. Pero lo bueno es tener claro en cada momento, ¿no?, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace levantarte cada mañana, ¿no? Y eso es lo importante, porque al final la vida, ¿no?, ayer lo decía José María, ganar es ser feliz. Y eso es lo importante, porque si sois felices vais a poder conseguir la estramilla necesaria que va a marcar la diferencia allá donde estéis. Y eso es lo que intentamos nosotros continuamente, ¿no?, compartir con nuestra gente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues toda la parte de sostenibilidad, lo que os decía, a través de las marcas con propósito. Y estos son algunos ejemplos de marcas con propósito, que no entraré en el detalle porque vamos a hablar ahora un poquito de comunicación interna, pero sí que es cierto que os sonará, no sé, una marca como DAF, nadie duda que su propósito es el promover la belleza real de las mujeres, ¿no? Pues todo el tema de autoestima, y eso es la marca que tiene mejor equidad de marca de todas las marcas que tenemos. Las personas adoran DAF porque saben, son conscientes de que hicieron un giro, y que al final, pues bueno, intenta promover que nos queramos por como somos. Al final, no solo que al final las mujeres bellas son aquellas pues que físicamente parecen ser más guapas. La belleza es un conjunto de parámetros donde el físico es algo y hay un montón de parámetros, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros intentamos promover, el propósito de las marcas. Ahora estamos trabajando muchísimo y con mucha fuerza, por ejemplo, el propósito de una marca como Hellmann's, en la lucha contra el desperdicio alimentario, porque por varios motivos. Ya sabéis que el desperdicio alimentario se considera que es el responsable de la emisión del 10% de los gases de efecto invernadero. Y luego, si fuese un país, sería el tercer país emisor de gases de efecto invernadero. Pero solo, imaginaos qué cifra, solo con el desperdicio alimentario que se genera en Estados Unidos y Europa podríamos alimentar a un 25% de la población que pasa hambre.
cuando nosotros contamos estos mensajes, que los contamos internamente, lo que intentamos es llamar a la acción, para que al final, pues cuando estamos comiendo en la cantina, no haya ningún plato donde quede comida. Y si ha quedado comida, que al final pues podamos pedir ese tupper para llevar a casa y aprovechar pues el desperdicio alimentario que nos pueda haber quedado, que en algún momento uno dice, oye, es que yo intento la ración justa, pero al final me ha quedado un poco, bueno, pues hay que llevárselo a casa, no hay que tirar alimento a la basura. Y esto es lo que intentamos promover. Yo tengo que confesar que a veces cuesta, o sea, yo siempre al principio, oye, uno va a un restaurante y pedirte el tupper, a veces como, no sé si va a quedar muy bien y tal. Mis padres les llama bastante la atención que yo lo haga, yo lo hago siempre, o sea, pero les llama muchísima la atención. Me dice, pero Ana, qué vergüenza, o sea, pídelo cuando nos vayamos. Mis padres con 85 años les digo, pero es que no puede quedarse. Pero les sigue llamando la atención, pero bueno, es algo que cada vez yo creo que nosotros lo estamos promoviendo, entonces hacemos alianzas, creo que seguramente vosotros, ¿quién utiliza Too Good To Go? ¿Nadie? ¿Nadie tiene la app de Too Good To Go? ¿La conocéis? ¿Alguien la conoce? Sí, la conocéis, ¿no? Sí. Pues seguramente os habéis aprovechado, ¿no? Al final del día, ¿no? Yo, vamos, siendo estudiante la utilizaría cada día. Yo veo a mi hija que de pronto me diga, también le digo, Carla, no puedes venir ahí todo el día con el Too Good To Go, que está encantada porque compra una bolsa así de la panadería. Digo, Carla, pero es que luego vamos a generar desperdicio alimentario, no la panadería, pero nosotros, porque no nos da abasto de comer tanto del Too Good To Go, ¿no? Entonces, yo creo que racionalizando todo, pero sí que es cierto que todos estamos intentando ver qué podemos hacer, ¿no? En este sentido. Y bueno, entonces, como decía Jessie, y todo esto que yo os he ido diciendo que vamos comunicando, ¿cómo trabajamos la comunicación interna? ¿Cómo se trabaja en una compañía como Unilever? Bueno, pues esto no hay nada teórico. Si alguien ha estudiado la teoría de la comunicación, esto es práctica pura y dura de nosotros cómo la interpretamos, la comunicación interna. Y como os decía, estas reglas básicas que cuando yo empecé con la comunicación interna casi yo tenía en mente, que son mis reglas que aplico y que hasta ahora, después de todos estos años, han funcionado, ¿no? Y sobre todo empezando con el sentido común, ¿no? Es decir, al final, comunicar lo que tiene sentido común, que comuniques y comunicarlo pues, de la manera que crees que tiene, ¿no? Ese sentido. Sobre todo, para mí es muy importante conocer y escuchar a la audiencia. Es decir, y tampoco, como decimos nosotros, no hay que pegarles el tostón, o sea, no hay que ir con los ladrillos. Evidentemente, yo si tengo, que hoy os resumí así en un cuadro, solo os destaco un titular de los compromisos en sostenibilidad, porque eso al final no se puede digerir, ¿no? Si empiezo a contaros todos, ya estaríais durmiendo todos un rato ahí en la silla y lo tendría que entender. Entonces, nosotros al final lo que tenemos que hacer es de qué manera lo cuento para que sea interesante, ¿no? Para nuestra audiencia. Y desde luego que cada proyecto que tenemos que comunicar es diferente, porque al final no hay una réplica. Esto se hace siempre así. Tienes que pensar en cada momento este tipo de comunicación, este tipo de contenido, cómo lo podemos comunicar de manera que la gente lo entienda, lo haga suyo, etcétera. Pues esa es la manera. Desde luego que planificar y aplicar la mejor herramienta de comunicación en cada momento. Y esto hemos aprendido. O sea, yo cuando empecé, ¿hay que comunicar? Bueno, pues todo el día estaba comunicando. Me creé el mail de Communication Spain y vamos, cada día, se me ocurre esto, está muy bien comunicarlo. Comunicaba. Entonces, me comunicaba como 3 o 4 mails de comunicación hasta que un día me di cuenta que esto iba spam normal y estaban aburridos cada día, ¿sabes?, recibiendo un mail de comunicación. Entonces dije, esto hay que ponerle, ¿no? Hay que aquí arreglarlo de alguna manera. Entonces la manera de arreglarlo fue pues crear una newsletter semanal, que ahora lo veréis, que lo que hacemos es mandarlos. Todos los miércoles a las 2 sale una newsletter donde ahí están integrados todos los proyectos clave y todas las noticias claves de la semana. Habrá quien no lo lea, pero la mayoría lo leen, porque además también lo hacemos de una manera, ahora os contaré cómo, pero sí que sabemos que la gente lo está leyendo porque hacemos seguimiento en este sentido. Desde luego que estamos integrando la estrategia de comunicación interna a las acciones de la compañía. Yo hablo muchísimo con todas las marcas, con todo el departamento de marketing, para cuando, por ejemplo, es que ahora tenemos un propósito nuevo de ligereza y lo vamos a contar, digo, pero no lo hemos contado todavía a los empleados. ¡Ostras, es verdad! Primero, casa en orden y luego hay que contarlo fuera. Entonces, siempre que haya algún hito relevante o con una compañía, una marca que tiene un hito importante para contar y que lo va a contar externamente, siempre se cuenta antes a los empleados. Hacemos una activación interna, pues serán muestras para que conozcan el producto, etcétera. Entonces eso para nosotros es muy importante y luego decidimos cuál es el mejor canal de comunicación. ¿Es solamente el evento? También hay que contarlo en una plenaria para reforzar, pues cada vez lo decidimos de qué mejor manera hacerlo. Y por supuesto de manera transparente.
¿vale? Es siempre transparencia. Las noticias, como antaño nos decían, la verdad por delante, por mala que sea, pues no siempre es mala, pero es bueno siempre contar lo que hay. O sea, no hay que ponerle ni muchos adornos ni nada. Lo que es, y eso es muy importante comunicarlo, ¿vale? Igual que no nos gustan las fake news, tampoco nos gusta el sensacionalismo a veces, ¿no? De que dicen que una noticia es sensacionalista, ¿no? De esto sabe mucho, ¿no? De que al final pues tiene mucho impacto, pero a nosotros nos gusta mucho el rigor, ¿no? Y ser íntegro en la manera de comunicar las cosas. Y luego, sobre todo, aprovechar pues, las oportunidades tecnológicas para comunicar, y cada vez más pues, nos hemos tenido que adaptar, ¿no?, a esa transformación digital que estamos viviendo para también pues, comunicarnos con nuestros empleados y, sobre todo, pues, medir los resultados, ¿no?, y aprender de los errores. Al final, lo bueno, ¿no?, es intentar optimizar continuamente pues, la labor que hacemos a diario. Y desde luego que nosotros, esto ya os lo decía, ¿no?, al final para que una compañía funcione de manera efectiva, pues al final tiene que existir una comunicación fluida, ¿no?, entre todas las personas y los departamentos que la funcionen. Al final, ahora con la pandemia se paró, pero cuando hacemos, que vosotros también, ¿no?, cuando se hacen los team buildings, ¿no?, las reuniones de construcción de equipo, no se hace porque, bueno, vamos a pasar un rato, sino porque de esta manera uno está creando esa organización informal que funciona mucho mejor cuando te conoces, cuando sabes qué persona pues, lleva un área, cuando sabes quién te contesta el teléfono. Todo eso funciona mejor que cuando al final, bueno, pues no nos conocemos, al final pues estamos conectados a través de una máquina, pero lo importante es que al final, cuando nos ponemos cara, ¿no?, y hoy que ponía cara a Jessie, pues ahora me es más fácil cuando me tenga que dirigir a Jessie, porque ya me la imagino con su sonrisa, entonces me es mucho más fácil. Y entonces esto es lo que pasa a las compañías, es crear esa organización informal que es clave, ¿no?, para que se consiga el resultado conjunto. Y nosotros al final, con la comunicación interna, nuestros principales objetivos que intentamos es intentar transmitir todos los temas corporativos, todos los avances, la marcha del negocio, los resultados, celebrar días mundiales. Ahora, por ejemplo, esta semana, pues el jueves celebraremos el Día Mundial de la Seguridad, que para nosotros también es clave, porque al final si tenemos que garantizar la seguridad y la salud laboral. Al final, si alguien tiene un accidente, vamos a tener un problema. Entonces, nosotros es muy importante, ¿no?, la seguridad lo celebraremos. Entonces, justo ayer decía, oye, que algo tal, pues anoche ya está diciendo, bueno, pues un cartón pluma, que la seguridad es cosa de todos. ¿Y por qué es importante? Pues la pondremos en recepción y que al final pues los empleados y empleadas nos digan por qué es importante la seguridad para ellos. Entonces, bueno, pues siempre estás pensando que poder comunicar, pero siempre con la participación de nuestra gente, ¿no? Pues informar, ¿no?, de todo lo que ocurre dentro y fuera de la compañía. Pues también dice, oye, ¿qué está pasando?, ¿no? O sea, creo que hicimos un ejercicio pues obligado, ¿no?, con la pandemia, que nos forzó también a pensar de una manera diferente en cómo seguir muy cerca de nuestros empleados. Ahora vamos a ver el cómo, y contarles continuamente qué es lo que está pasando fuera, ¿no?, porque a ellos les interesaba también conocer la visión de la compañía, de los expertos, de toda la gente que cómo se veía la pandemia, y esto es algo pues muy importante. Porque además os puedo decir que, ahora lo veremos, pero en las conexiones que hacíamos virtuales se conectaba pues el 95% de los empleados. O sea, todo el mundo le interesa, y se siguen conectando porque lo seguimos haciendo, ahora os contaré, ¿no? Y desde luego también es una manera de motivar, ¿no?, y establecer una línea de comunicación eficaz entre los empleados y la dirección de diferentes departamentos. Nosotros, a mí me gusta, yo al final lidero la comunicación, pero digo, la comunicación es cosa de todos. Por eso invito siempre a muchísimas personas en cualquier momento de comunicación a que sean ellos quienes cuenten, ¿no?, sus proyectos. Al final yo puedo hacer un poco de puente y puedo contarlo yo, pero yo creo que lo interesante es que lo cuenten ellos en primera persona. Ahora, por ejemplo, el Día Internacional de la Seguridad, el responsable de seguridad en las oficinas no va a poder comunicar pues una presentación que habíamos preparado para ese día, para todos los empleados. Y decía, bueno, lo cuentas tú. Digo, pero es que yo soy la persona de comunicación, es mejor que lo cuente otra persona que esté en el departamento de seguridad, porque tiene mucho más impacto. Entonces, pues finalmente lo va a contar esa persona, ¿no? Y sobre todo, cuando uno se siente bien en la casa y le estamos comunicando de manera transparente, se desarrolla ese sentido de pertenencia y orgullo de formar parte de una compañía tan transparente. Y entonces esto nos ayuda muchísimo, es uno de los parámetros que nos ayuda a mejorar lo que llamamos el employee engagement, ¿no?, el compromiso de los empleados, que se mide cada año y que nosotros pues tenemos un alto nivel, ¿no?, en este parámetro. Y al final, pues estos son beneficios que hemos ido viendo, ¿no? Pues el crear para los empleados, ¿no?, pues crear esa única cultura, el que desarrollen ese sentido de pertenencia, que estén formados, que les comuniquemos todo lo que pasa en la casa,
que dispongan de una ventana del amplio mundo de Unilever, todo lo que pasa. A veces uno hace, en la compañía se hacen tantas cosas que lo importante es que también los empleados los conozcan, al menos que conozcan, ¿no?, un poco pues, los titulares. No tienen que conocer todo el detalle, pero pueden tener todo el detalle en caso de que les interesen, ¿no? Y entre todos pues crear esa mejor compañía donde trabajar. Y desde luego que para la compañía pues, nos ayuda a construir pues, esa reputación interna y externa, ¿no?, que al final si hacemos las cosas bien, los empleados para nosotros son nuestros principales embajadores. O sea, yo siempre digo incluso, tenemos al final una herramienta que le llamamos el Spread the Word, que cada vez que tenemos que hacer algún anuncio, no sé, pues el compromiso de plásticos que os decía, pues lo que hacemos también es decir, bueno, y si alguien lo quiere contar, esta es la manera de que se puede contar. Luego vosotros lo podéis adaptar, ¿no?, en redes sociales, si lo quiere contar en redes sociales o contarlo a los vecinos, a los amigos, a quien sea. Esa es la manera que nosotros lo contamos de manera fácil. Estas son imágenes que podéis aprovechar por si lo queréis hacer. Porque al final nosotros tenemos, yo siempre digo, tenemos pues los seguidores que tenemos, pero si amplificamos pues todos los empleados y empleadas, todos los seguidores a los que pueden llegar, ¿no?, comunicando también las noticias que nosotros tenemos, imaginaros, ¿no?, cómo lo podemos hacer grande para que el mundo sepa las buenas cosas que hacemos e incrementar y desarrollar la reputación en positivo. Bueno, pues esto también lo trabajamos nosotros mucho internamente, ¿no? Al final, pues también, lo que decía, para la compañía, ya lo decía, pues una manera de compartir nuestros proyectos, crear esa conexión emocional, que es muy importante, con nuestros empleados, y que la pandemia pues ha sido un buen ejercicio, ¿no? Retener el talento, al final los que llevamos muchos años en la compañía, pues la clave es porque nos sentimos bien en la casa que estamos. Pues bueno, pues esto también la comunicación te ayuda, ¿no? Intentar inspirar esa confianza, transparencia, que siempre digas, oye, la compañía me va de cara, y eso es súper importante para que uno se sienta bien, ¿no? Y ayudar pues en momentos de cambio, por supuesto. Al final lo más difícil en las compañías son los proyectos, ¿no?, que decimos de gestión del cambio, y una buena comunicación pues puede ayudar, ¿no?, en este sentido. Entonces, ¿cuáles son los canales que utilizamos? Seguramente si ahora os preguntase, me diríais todos los que os voy a contar, pero ¿qué tipo de canales pensáis a lo mejor que podemos estar utilizando en Unilever para hacer comunicación a nuestros empleados? ¿Qué se os ocurre? No hay ni bueno ni malo, que igual me decís alguno que lo estamos utilizando y ya me viene bien. Alguien, venga. Póster, newsletter. Venga, alguna más, por ahí. ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Cómo comunicaríais? ¿Qué utilizaríais de acuerdo pues, al mundo digital que nos movemos? Una red social interna, súper bien. Una intranet. Al final, todos son canales y hay que ver para qué se utiliza cada canal, pero estos son los canales más normales y habituales, ¿no?, que las empresas estamos utilizando, ¿no?, y que los habéis recogido muy bien. Bueno, estos son los canales que nosotros tenemos. Tenemos esa newsletter, ¿no?, que decía Santiago, esa newsletter semanal que ya os adelantaba. Tenemos el mailing, ¿no?, para hacer comunicados. Ahora vamos a ver un poco cómo se visualizan cada uno de ellos. El portal del empleado, ¿no?, que comentabas tú también. Un canal de televisión interno, donde también vamos integrando todas las noticias, reuniones y eventos presenciales, que también son claves, campañas de comunicación, una revista digital interna, y dentro del Teams, de Microsoft Teams, también la verdad es que desde la pandemia somos muy activos en crear grupos y hemos creado, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces estos son los principales canales, mejor o peor, pero son los que tenemos en la casa que mejor nos funcionan. Entonces la newsletter semanal, lo que os decía, esta newsletter se envía todos los miércoles a las 2 de la tarde y lo que hacemos es una newsletter de todos y de todas, con lo cual muchísimas personas nos pasan, oye Ana, ¿puedes compartir esta noticia para la semana que viene? Entonces lo que hacemos es pues compartir noticias que nos envían los empleados, hitos que han pasado, y siempre hacemos al final del news hay también una noticia acerca de alguien. Entonces contamos pues más la parte personal de los 6 hitos de alguien, ¿no? Pues cuál es su hobby, en qué departamento trabaja, cuál es su película favorita, su libro favorito y un poco su propósito. Entonces lo compartimos y conoces un poco, ¿no?, a la persona, y entonces está muy bien porque, ostras, no sabía que esta persona, o resulta que está, pues está casada o está soltera, tengo una oportunidad. Entonces, bueno, pues ahí siempre, ¿no? La verdad es que ya no lo hacemos, pero tengo que contar que cuando teníamos la revista física en papel, la sección que más gustaba era la prensa rosa.
porque era la manera de uno enterarse, ¿no? Con tanta gente joven, a ver cómo estaba el movimiento. Entonces, siempre era una manera, sin preguntar, ¿no?, de saber en qué situación estaba cada persona. Entonces, nos funciona muy bien. Ahora ya no hacemos un acerca de, y bueno, al final, bueno, pues es lo que intentamos compartir, ¿vale? Luego tenemos también los mailings comunicados, que aquí veis, ¿no?, pues que tienen, pues eso, están alineados. Aquí veis nuestra directora de Recursos Humanos, Elena Matabós, nuestro director general, que es el segundo, que es Jérôme Duchafó, y nuestro director financiero, pues que ellos también pues tienen sus membretes, pero no se hace ninguna comunicación sin que me digan, oye, Ana, nos gustaría hacer esta comunicación, porque digo, oye, pues ese día no cuadra porque tenemos que comunicar esto, o ese no va bien por lo que sea, o sí que va bien y adelante. Entonces sí que se envían. O si tenemos comunicaciones pues más específicas, a finales de año pues queríamos hacer un pequeño detalle a los empleados y les regalamos una botella reutilizable de Rebotel también, y que queríamos mostrar un acuerdo que habíamos cerrado con la Fundación ONCE para integrar personas con discapacidad dentro de un proyecto que tenemos de helados, ¿no?, para la venta del helado. Entonces, bueno, pues la manera de lo comunicamos en una plenaria y luego además les comunicamos que les íbamos a regalar pues esta botella. Son temas simples, concretos, para que veáis un poco, ¿no?, con casos, ¿no?, y ejemplos, cosas que estamos haciendo. El portal del empleado, que también, ¿no?, lo decíais, ¿no?, pues tenemos una intranet global que se actualiza semanalmente con contenidos mundiales y locales. Al final aquí todo funciona por aquí, tenemos que fichar por aquí, si tenemos alguna consulta de recursos humanos se tiene que hacer por aquí, o sea, todo se hace por aquí. Entonces, tenemos que reservar una sala, todo tenemos que ir al portal. Entonces, la verdad es que cuesta, esto ha costado, porque al final lo fácil es de preguntar todo, oye, ¿dónde está la sala? ¿Dónde está? Entonces al final decimos, todo está en el portal y lo puedes encontrar. Evidentemente tampoco somos tan drásticos el otro día, claro, ahora tenemos oficinas sin papeles, sin pósters, hemos cambiado las oficinas, si alguien en algún momento quiere venir a verlas, estaré encantada de recibiros, porque hemos adaptado también después de la pandemia las oficinas a un espacio híbrido de trabajo. Entonces ahora, claro, hablando con Workplace, el otro día me decían, oye, Ana, es que las salas no sabemos dónde están, ¿no? Y les decía a los de Workplace, no, es que ya no se pueden poner pósters. Y yo decía, bueno, ya, pero, ¿sabes? Es que cuando uno llega a la planta, al menos el que teníamos el plano de la oficina, es saber dónde está la sala Magnum, la Food Solutions, la Corneto, la Calipo, tal, un póster ahí. No. Y decía, bueno, tampoco hay que ser tan drásticos, pongámoslo un mes y luego ya lo quitaremos cuando la gente se familiarice y sepa que está en el portal donde encontrar la información. Pero yo no creo mucho en solo en que existan los blancos y los negros. Creo que hay un gris, una transición del blanco al negro, del negro al blanco, pero hay un periodo. Entonces, bueno, es que tanto digo, ya, pero ¿qué queremos? ¿Los empleados motivados o desmotivados? Entonces, tienes que hacer mucha pedagogía también para que las áreas entiendan que está muy bien las políticas y todo, pero también tenemos que mantener esa conexión con nuestros empleados, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que también un poco pues ser más flexible, ¿no? Esa flexibilidad que yo también decía, ¿no? Que a veces, esto me lo han dicho que es así, se hace así, yo, ya, pero claro, un poquito de, ¿sabes?, de flexibilidad. Entonces, esto es lo que intentamos hacer. Esto es una pantalla de televisión que la tenemos en las dos plantas donde tenemos las oficinas. Lo que os digo, de todo lo que os estoy contando, si alguien un día viene a Vila de Cans, me llama, le dice a Santiago, oye, que vamos a ver a Ana, o organizáis un grupo que queréis venir a ver las oficinas, estaré encantada de recibiros para que veáis todo in situ, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos una pantalla con una parrilla de contenidos que están justo ubicadas cuando uno va al baño. Entonces, cuando vienes del baño, tienes que ir viendo los contenidos sí o sí. Y entonces, como al baño tenemos que ir siempre todos, pues está en un punto estratégico donde la gente va a ir viendo los contenidos y como van cambiando, ¿no?, pues cada 3-4 segundos van cambiando las noticias, pues al final a lo largo de la semana vas viendo, ¿no?, todo lo que pasa en la compañía. Luego tenemos aquí las reuniones y eventos. Esto es cuando empezó la pandemia, cuando se declaró el estado de alarma, ¿no?, el 14 de marzo del año 2020, bueno, no hace falta que cuente cómo nos sentimos todos, ¿no?, y cómo nos cambió la vida, ¿no?, a todos y a todas, pero el negocio tenía que seguir y de pronto teníamos que seguir de una manera virtual, ¿no?, que ya sabéis que dicen que el roce hace el cariño, y cuando uno deja de rozarse, ¿cómo podíamos mantener ese cariño? Entonces, al final, pensamos que la mejor solución de mantener esa conexión era crear plenarias virtuales dirigidas por nuestro director general, y preparando contenidos
pues que fueran interesantes, empezando siempre ese contenido con una introducción por parte del director general y contando la situación de la pandemia, ¿no? Y qué cosas estamos haciendo en la compañía, qué recomendaciones hacíamos. Traíamos a expertos también, ¿no? A nivel de Organización Mundial de la Salud, y para un poco tranquilizar ante ese miedo que todos de alguna manera hemos vivido. Entonces, era la manera de estar conectadas, y nos ha funcionado también que todos los empleados y empleadas nos han pedido que sigamos con esas plenarias. Nos da mucho trabajo, porque al final tengo que pensar cada semana. Ahora ya las hacemos desde la vuelta de este verano cada 2 semanas, pero las hemos hecho desde la vuelta del verano las hacíamos cada semana, ahora son cada 2, de hecho el jueves tenemos una, pero las preparamos muy bien. O sea, mañana tendremos revisión de plenaria con todas las personas que presentan, entonces revisamos justamente lo que os decía, contenidos que al final la gente vaya a entender, porque a veces hay contenidos como muy ladrillo y decimos, no, hay que quitar, hay que un poco hacerla más ligera las presentaciones, aquí igual no hay que entrar en tanto detalle, pero a la gente les gusta mucho venir a contar las cosas que pasan en la compañía. Pero deciros que siempre las abre y las modera el director general. Y eso es muy importante, ¿no? Porque al final ver al líder que está liderando eso, o sea, al final no es comunicación, no es Ana Palencia quien está liderando, es nuestro director general. Y al final de todo, hacemos siempre, también hay un espacio para preguntas y respuestas, totalmente transparente, abiertos, en anónimo, para que cualquier persona pueda preguntar o pueda manifestar aquellas inquietudes que tiene. No todas siempre son positivos. Hay personas que al final pues te desafían o te dicen cosas que, bueno, pues también las contamos. Es decir, hay una persona que no se siente cómoda, pues ahora pues con un tema específico, vale, pues lo decimos. Quiero decir que no al final, como las hago yo, no. Todas las preguntas se responden. Todas. Jamás hemos dejado sin responder a una pregunta. Entonces, del mismo modo, también esto se hace a nivel mundial. Y a nivel mundial, fijaros qué exposición tiene nuestro presidente mundial, que es Alan Jope, que también hace lo que se llama el Your Call, que las hace también cada 15 días, juntamente con un directivo del Comité de Dirección Mundial, y donde pues cada 2 semanas se habla de los diferentes temas, ¿no? Pues ahora, como podéis imaginar, pues ha hablado muchísimo, pues de todo, se habló pues todo el tema del conflicto de Ucrania, cómo seguíamos con la pandemia, ¿vale? Todo el tema de la inflación, cómo la estamos viviendo en la compañía, pues todo esto se comparte. Ellos se utilizan para las preguntas y respuestas una herramienta que es Pigeonhole, no sé si la conocéis, y a través de ahí también pues son preguntas en anónimo, quien quiera. Nosotros la verdad es que siempre también, menos un par de personas que hagan, que lo hacen así, que sale el nombre, pero todo el mundo pregunta en anónimo, es más fácil, ¿no? Muchas veces, o sobre todo cuando son preguntas un poco así más delicadas. Y bueno, ahí sí que es cierto que hay personas, yo creo que, bueno, si se sienten así, también es bueno conocer, ¿no? Cómo está el clima de la compañía, cómo se siente la gente. Yo creo que es muy transparente, y hay preguntas, pues a veces que yo me quedo a veces un poco bizca, de decir, Dios mío, ¿sabes qué reflexión, ¿no? Ahí a veces la dureza también se ve, ¿no? Bueno, al final, como yo siempre digo, muchas veces uno no puede gustar al 100%, ¿no? de la gente, y hay personas pues que no se sienten satisfechos, pero también esos comentarios es importante leerlos, tenerlos en cuenta y ver si hay que actuar en ese sentido. Entonces ahí sí que la transparencia es máxima, ¿no? para hacerlo. Y luego, pues también campañas de comunicación específica, ¿no? Pues tenemos aquí estas personas no son actrices, son empleadas de Unilever, pues que nos ayudaron en su día pues a comunicar, ¿no? Temas de sostenibilidad, ¿no? Al final pues tenemos que luchar por menos residuos, ser líderes ambientales, o usemos nuestro poder para cambiar el clima, aquí veis, ¿no? Y que estas personas se prestaron pues un día, oye, vamos a hacer fotos para luego hacer una campaña con, ¿sabes?, con pósters de temas de sostenibilidad, pues se prestaron. O aquí también tenemos una política, ¿no?, que es MOMO, el móvil motor on, mobile off. Es decir, cuando uno conduce, cuando el motor ya se pone en marcha, hay que parar el móvil. No podemos hablar por política compañía para temas de trabajo, y luego se traslada a nivel personal, pues mientras estamos conduciendo, pues no se puede hablar por teléfono porque pensamos que uno se puede distraer, y por ese motivo pues está prohibido en la compañía, especialmente pues destinado al equipo de ventas, ¿no?, que está todo el día en la calle con el coche. Y luego aquí lo que os decía, ¿no?, cuando con esos compromisos de plástico, las ideas que recogimos pues para minimizar, ¿no?, a la máxima expresión todo el tema del plástico.
Sí que es cierto que con la pandemia hemos tenido que recuperar algo, ¿no? Y que ahora pues estamos ya en proceso, ¿no?, de también volver a cambiar. Pues quitamos los yogures, ¿no?, que teníamos envasados, nos fuimos al yogur a granel envasado en los vasos de vidrio, pero ahora ya los empezamos a recuperar también, porque hay personas, pero hay personas también pues que hay que respetar también como los sentimientos, ¿no?, que cada persona tiene, ¿no? Y todavía pues hay personas que no se sienten cómodas pues tomando un yogur a granel, entonces siempre van a poderlo pedir envasado, pero por defecto el yogur que se encuentran va a ser el yogur en granel en un vaso de vidrio que se va a poder lavar, y luego pues pensamos que es más sostenible, pero siempre tienes que pensar que hay que respetar, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, a las personas que tienen otras inquietudes o que les preocupa, ¿no?, el tema. Hoy, por ejemplo, no lo hemos comunicado. Si estuviera aquí algún empleado o empleada estarían súper contentos. Lo voy a comunicar esta tarde, por eso puedo adelantar, ¿no?, de que después de las medidas, ¿no?, que anunció el Gobierno, ¿no?, de España la semana pasada, de que pues, en espacios internos, como estamos hoy, que es el primer acto, ¿no?, que en el cual estoy yo, sin mascarillas, ¿no?, el año pasado estábamos con mascarillas en Santiago, y entonces pues vamos a dejar que internamente las personas que no quieran llevar mascarilla no las lleven, pero decíamos, la recomendación es que pues el colectivo vulnerable, pues personas, mujeres embarazadas o el colectivo inmunodeprimido, pues que pueda llevar la mascarilla, y sobre todo pues si ellas te dicen, oye, yo, mira, es que pues estoy embarazada y me sentiría más cómoda si tú también te pusieses la mascarilla, pues que seamos respetuosos, ¿no? Entonces, todas estas decisiones pues también las tenemos que tener en cuenta, ¿no?, de decir, oye, al final en la vida funciona con la tolerancia, ¿no?, de entendernos entre todos, y eso es lo que intentamos siempre a través de la comunicación. Y luego, pues, fijaros cosas que nos han encantado hacer. Nosotros nos trasladamos hace, pues, ahora unos 9 años, estábamos antes en Barcelona, en La Illa, teníamos las oficinas y nos trasladamos a Viladecans. Entonces pensábamos que como teníamos un nuevo hogar, que sería bonito pues compartirlo, ¿no?, con con nuestras familias, para que conocieran pues dónde estábamos, cómo trabajábamos y dónde pasábamos tantas horas al día. Entonces organizamos un sábado, el Día de la Familia, y aquí vais a ver un poco el resumen. Ahora vamos a ver un vídeo que veréis pues todas las actividades que organizamos. Pues hicimos la convocatoria, diferentes actividades, ¿no?, dirigidas a todo tipo de público y que la lideran las marcas. Entonces aquí vais a ver un resumen, creo que me ha dicho nuestro súper técnico. You were never a winner, you were born to lose. You were drunk on the wine and we were missing you. I can remember when you lost your spark. If you listen to your head, then you lost your heart. So do you let it out or do you let it go? Do you do what you want? Well, you never know. Put a smile on your face like you never cared. Sick of dreaming you could be out there. And it feels like I am on my own. And it feels like I will never know. And it feels like time is moving slow. And it feels like I don't wanna go. And now you're feeling older, can you be like them? She said, remember the times when you would talk like them. But now you're older, you should try your best. We're gonna keep on going, put our minds at rest. And it feels like I am on my own. And it feels like I will never know. And it feels like time is moving slow. You make me feel. And it feels like I don't wanna go.
And it feels like I will never grow. And it feels like time is moving slow. And it feels like I don't wanna go. You make me feel alive. 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 Bueno, ya veis qué cosas hacemos. Yo me sigo emocionando, ¿eh? Es que hace ahora... Hay personas que no están bueno, seguimos. Esto es, ya veis, a través de las marcas, cosas que hemos hecho. O sea, uno dice, cuando dice, ¿cómo limpiaban luego, no, con Skip? El ensuciarse es bueno, ¿no? Que es nuestro propósito. Bueno, pues al final era una habitación, ¿no?, toda empapelada y que permitía, ¿no?, que los niños, ¿no?, pues pudiesen pintar. Hay marcas que ya no tenemos, como Flora y Tulipán, que nos ayudaron mucho. A mí me encantan estas marcas para hacer el Día del Colesterol, que lo creamos nosotros, o también esos talleres de Tulipán, pero seguimos teniendo pues todo el resto. Y bueno, ya veis que al final ahí es ponerle mucha pasión y muchas ganas, porque al final era casi más un trabajo de coordinación con las marcas, de montar qué montamos. No sé, el propio taller de Nor que habéis visto, ¿no?, era con bricks vacíos de Nor, y para montar un pequeño huerto urbano, ¿no?, donde al final compramos sacos de tierra y unas plantitas y los niños estaban encantados, ¿no?, de llevarse la macetita a casa. O sea, pero cambia, o sea, cuando ya te conocen, o sea, es que nuestras familias, ¿no?, nuestros amigos, porque al final evidentemente está abierto a amigos, a familiares, al vecino, al vecinita, a quien quisiera venir, bueno, pues te cambia. Estaba también el alcalde de Viladecans, también nos acompañó ese día, que ahí salía. Entonces, bueno, la verdad es que este es el tipo de activaciones internas que os decía que también son importantes para generar, ¿no?, ese compromiso de los empleados y desarrollar ese sentido de pertenencia, ¿no? Y aquí fijaros otra campaña, ¿no? Esta es de este año, cómo celebramos el Día Internacional de la Mujer, y para eso pues te invitamos a 4 mujeres que representan diferentes colectivos, ¿no?, que para nosotros es muy importante integrar en esa agenda de diversidad e inclusión que os decía. Teníamos a Niurka, que es vocal de la Federación Estatal del colectivo también de lesbianas. Teníamos también, ¿no?, a una persona de Fundación Discapacidad, Virginia. Teníamos a Ana Bella, pues representando a las mujeres que sufren violencia de género, y teníamos también aquí a Marcela, que era una editorial también que hacen unos libros también donde da la oportunidad también para personas, ¿no?, en riesgo de exclusión social. Entonces nos dieron una charla en una plenaria y bueno, pues celebramos el día como aquí veis, ¿no?, pues también pues con diferentes regalitos que se dan a todos los empleados para celebrar el día. Y luego pues esa revista digital interna, que ahora pues claro es digital, en su día era de papel, que les encantaba también porque al final también hacemos la entrevista, ¿no?, pues a las personas, y era como cuando uno salía en una revista del corazón, ¿no?, que te decía, ¿me puedes dar 10 y 15 ejemplares para mis amigos, para mi familia? Y la verdad es que es bonito porque uno cuando se ve protagonista, ¿no?, de estas historias es maravilloso, y eso al final hace, ¿no?, esa vinculación emocional que generas, es espectacular. Entonces esta revista también la hacemos 2 al semestre, lleva muchísimo trabajo. Entonces lo que intentamos es ir recopilando cada mes pues aquellas noticias más destacables, y es muy interactiva, con vídeos vinculados a vídeos, anuncios de YouTube, etcétera. Entonces eso también funciona muy bien. Y luego tenemos este canal interno que os decía, ¿no?, que creamos justo a la semana de la pandemia, que les llamamos I Love Unilever Spain, y a partir de ahí pues ahí hemos seguido, ¿no?, seguimos comunicándonos con nuestros empleados y reforzando aquellas noticias que es clave, ¿no?, contar, relacionadas pues con el COVID, relacionadas con campañas, etcétera. Entonces todo lo estamos comunicando aquí, y fijaros que aquí
Os he puesto un pantallazo, ¿no? Esta es mi secretaria, que por cierto hoy es su día, ya la he felicitado, que es el Día Internacional de las Secretarias. Y entonces Ramona, que casi no podía vivir sin ella, ella cuelga después de las plenarias también las presentaciones que hacemos en las plenarias, si hay vídeos, etcétera, las preguntas y respuestas que hemos dado, también luego lo que hacemos es transcribirlas y las compartimos abiertamente por si hay alguna persona que no se haya podido unir a la plenaria. Y desde luego que, para dejar aquí algunos momentos, acabo un poco diciendo la importancia, ¿no?, que tiene el analizar y medir, porque al final para nosotros la medición, ¿no?, nos permite identificar pues, esas fortalezas y oportunidades de mejora, es lo que decimos al final, tenemos que mejorar. A mí me encanta recibir feedback, ¿no?, porque al final yo me gusta mucho preguntar, porque soy de las personas que considera que el feedback es un regalo en la vida. Entonces, el feedback es un regalo y hay que saberlo, ¿no?, aprovechar. Y al final, yo creo que el error sería caer, ¿no?, en convertir la comunicación en informar, sin olvidarte que si lo que estás diciendo tiene interés o no tiene interés, porque entonces no servirá para nada. Con lo cual, por eso yo creo mucho en el diálogo, en la bidireccionalidad, y no hacer una comunicación vertical de arriba abajo, sino que tiene que ser bidireccional, ¿no?, para que al final, pues todos, al final somos comunicación, ¿no? Yo creo que todos somos comunicación. Entonces, para hacerlo, pues nosotros medimos también, ¿no?, algunos indicadores de éxito, pues en los niveles de participación de cada canal, cómo es el nivel de engagement, que para nosotros es muy importante, y el sentido de orgullo de pertenencia. Entonces, cada año hay una encuesta global anónima que se hace a todos los empleados. Somos pues más de 142.000 empleados a nivel mundial, somos unos 700 empleados en España, y entonces pues está abierta para que todo el mundo participe. Nosotros tenemos un alto nivel de participación y ahí vemos pues esto, lo que os decía, el sentido de pertenencia, el employee engagement, etcétera. Y fijaros España pues con un alto nivel de participación como sale aquí, ¿no? Entonces, seguimos haciéndola, ¿no?, para conocer, porque eso nos permite saber qué fortalezas y en qué áreas tenemos que mejorar, ¿no?, que los empleados consideran, ¿no?, en cada país pues que no estamos haciendo todo lo bien que piensan que deberíamos hacerlo. Entonces, recogemos el input y a partir de ahí montamos planes de mejora en ese sentido. Y luego, pues ya esto lo conocéis muy bien, que hay algunas herramientas pues que son gratuitas, como es Google Analytics, que nos ayuda a ver datos de información sobre visitas en la intranet, y esto pues nos permite también conocer secciones más visitadas, la eficacia del portal y sobre todo, pues para mí, cuáles son esas actitudes claves, ¿no?, para gestionar la comunicación interna. No está esto, a lo mejor en un libro sí que sale, o en las clases yo lo que veo es que necesitas mucha empatía para conectar, ¿no?, con nuestra gente. Capacidad de escucha, es más importante escuchar, ¿no?, que al final que hablar, para saber qué es lo que sienten. Y ponerte siempre en la piel de la audiencia. Es decir, cada persona es un mundo y hay que escuchar en qué mundo se encuentra en ese momento, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante para todo en la vida. A veces dices, oye, es que hoy no me ha contestado muy bien. Y contesta siempre bien, sí, pues entonces igual es que le pasa algo. Igual lo que hay que hacer es preguntar qué está pasando en su vida, ¿no? Algo está pasando. Entonces esto nosotros sí que nos gusta, tenemos una capacidad de escucha continua, detectamos cuando algo no es normal e intentar, ¿no?, averiguar qué está pasando, ¿no? Y sobre todo porque al final gestionar una empresa es gestionar emociones. Y lo más difícil es gestionar las emociones. Lo fácil es, a veces dicen, no es fácil, ¿no?, y más en el mundo que no vemos tan competitivo el vender, pero sobre todo para tener enganchados y tener, ¿no?, que se sientan orgullosos nuestra gente de formar parte de la compañía, pues tenemos que gestionar cada una de las emociones. Nosotros al final gestionamos 700 emociones, que cada una es distinta y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y al final, sobre todo, porque la gente no aprovecha una oportunidad porque la ve, la aprovecha porque la siente. Entonces, en ese sentido, nuestra manera de comunicar tiene que ser intentando que la gente sienta, ¿no? No sé si ayer estabais en la sesión, estuvisteis con José María todos, estáis aquí, ¿no?, que os puso varios vídeos. A mí me encanta el que puso el del marido de la peluquera, ¿no?, el de que ningún sueño es imposible, ¿no? Al final hay que ser perseverante, ¿no?, y pensarlo, ¿no?, continuamente para que al final las cosas pasen. Pues al final eso es el mensaje, ¿no?, un poco, ¿no?, de que la comunicación interna tiene que ayudar, ¿no?, a crear esa comunidad necesaria, que al final cada persona en la organización es importante. Y se necesita, porque yo a veces dicen, no, es que yo al final pues escucho a los clientes, servicio al cliente, ya, pero es que es muy importante, ya, pero es que somos 10 y sois muy importante. Al final nosotros somos un puzzle, que es el puzzle de Unilever, y aunque uno se sienta que al final forma parte, ¿no?, como yo digo, de la parte blanca y que hay muchas piezas blancas, ya sabéis que en un puzzle si falta una pieza
hay que tirarlo, no vale para nada, porque cada pieza es importante. Y eso es lo que al final pues hay que intentar. Si alguien se quiere dedicar a la comunicación interna, es maravillosa. Si le gusta, yo creo que se lo puede pasar muy bien, porque siempre al final cada día es distinto y la manera de hacerlo pues también es siempre desafiante y tienes que intentar pues que al final las personas se sientan felices, porque cuando uno es feliz al final puedes conseguir lo que os decía, ¿no? aquello que queráis. Así que nada, con esto me quedo, daros las gracias por vuestra atención, que sigáis disfrutando de estas jornadas tan estupendas de marketing y comunicación. Y ahora, pues si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna reflexión, algún desafío, será más que bienvenido. O sea que nada, muchísimas gracias. Abrimos el feedback que tanto valora Ana y que nos ha invitado a generar. Así que quien tenga preguntas, más que bienvenidas. O reflexiones o cosas que os hayan llamado la atención o que no pensaseis de Unilever. Ah, por aquí, gracias. Una pregunta. Vale. Pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Vale. ¿Cuál ha sido la acción interna que tú has hecho que más coste o más te ha costado hacer en tema de organización de personal y al final también que buscar que todo el mundo haga un poco de trabajo y que realmente cómo consigues implicar a toda la gente de la empresa en proyectos que tú haces? Vale. Buena pregunta. Yo las dos comunicaciones que más me han costado y que he dedicado mucho tiempo, muchas horas y muchas horas sin dormir, han sido hacer un cierre de una fábrica. Esto es súper complicado porque al final implica personas y se tiene que, bueno, son decisiones que al final las compañías toman, ¿no? Y bueno, esto ha sido la más difícil que me ha costado. Pero cuando hemos tenido que hacer algo así, se ha hecho con mucho cariño, con mucha responsabilidad y con mucho trabajo, como un año antes, de ir preparando cómo teníamos que hacer todo. Y luego también con mucho respeto para las personas que tenían que irse y significaba también dejar de hacer cosas que a lo mejor pues que se tenían que hacer a lo mejor justo cuando teníamos que anunciar el cierre. O sea, yo me acuerdo que el día que anunciamos el cierre de una fábrica en Aranjuez, me acuerdo que marketing de Skip tenía una acción montada para las mujeres ese día y les dije, no podemos hacer. Hombre, pero es que hemos invertido mucho dinero en hacer esto. Digo, ya, pero es que no puedo, o sea, no podemos, como que a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Entonces tienes que siempre ir haciendo esos ajustes, ¿no? Por eso siempre cuando las marcas tienen que hacer una comunicación, siempre les digo, cualquier comunicación de puertas afuera, yo siempre tengo que saberla, pero no porque me gusta controlar todo, sino porque al final si tienes la visión, ¿no? Holística de todo lo que está pasando en la compañía, sabes si es o no es adecuado. Entonces esto, la verdad es que fue hace unos años, también siempre lo trabajamos con mucha responsabilidad para que al final buscar también una alternativa para esas personas, ¿no? Que estaban trabajando y eso se ha hecho siempre, ¿no? Pero bueno, esas son difíciles, sí, sí. Y luego sobre todo pues hay que hacerla con total transparencia. O sea, he hablado mucho de José María, pero es que con José María lo hemos trabajado mucho y José María siempre me decía, me acuerdo cuando me dijiste, no, tienes que ir tú a hacer el anuncio, que lo fácil a lo mejor hubiese sido hacerlo de otra manera, pero yo creo que en la vida hay que dar la cara, siempre, siempre, porque dar la cara pues te ayuda a decir, al final a veces la vida no siempre os habrá pasado a vosotros en situaciones que nos hemos encontrado que no siempre son noticias maravillosas, pero si das la cara pues la cosa es distinta. Y esa es la verdad es que la que más dolorosa o que más me ha costado a nivel emocional. La de mayor impacto, dijéramos, de decir, oye, la casa por la ventana, fue una que hicimos en el Hotel Vela, que era también para anunciar, ¿no? Todo el tema de nueva visión, que un poco lo adelantaba, ¿no? Y también propósito de compañía, y que vino Paul Polman, y bueno, aquello fue un espectáculo.
desde lo que os decía, ¿no? Pantallas alrededor, también teníamos eso, pues, donde presentaban era, ¿sabes? Había pues eso, una plataforma central que iba dando vueltas sola, bueno, maravilloso. Cuando había tantos recursos, pues la verdad es que el dinero muchas veces ayuda. Aunque yo siempre digo que también está muy bien cuando tienes pocos recursos, como es la situación de ahora, que fuerza la creatividad. Y la creatividad es maravillosa. Gracias. No sé si te he respondido. ¿Sí? Gracias. Diony. Bueno, yo felicitarte por todas las cosas que hacéis y tan bien y tan bonitas y con tanta lógica y tanto sentido. Y quería hablar un poco también, como te he dicho, de esos momentos a lo mejor un poco peores y en dos sentidos. No sé si se os ha ocurrido, o a lo mejor ya lo hacéis, seguro que tenéis mecanismos de escucha del consumidor y estudios y de las redes sociales, pero utilizar un canal bidireccional a los propios empleados para saber también esas percepciones de qué dicen de Unilever, sobre todo cuando hay algún tipo de crisis, que a veces las hay, pues no sé, por el aceite de palma, todos los de alimentación alguna vez os toca, es decir, tener también el pulso de los empleados de qué opinan, qué dicen a su alrededor, qué cuentan y de cómo gestionarlo. No sé si hacéis también algún tipo de formación o comunicación cuando surge algún tipo de crisis para saber también en ese ejercicio de transparencia cómo ellos tienen que contestar y también para que ellos entiendan, bueno, pues cómo es la realidad de las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que, Diony, es súper interesante la pregunta que haces. En primer lugar, ya sabes que tenemos mecanismos de escucha continuo para todas las marcas y de hecho yo soy 24/7, o sea, estoy conectada, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana y cualquier agencia también sabe que si hay algún momento, ¿no? Pues algún pico de que hay mucho ruido, especialmente negativo, pues enseguida, ¿no? Vemos qué está pasando y enseguida pues convocamos comité de crisis para ver cómo tenemos que actuar. Evidentemente, imaginaos, con tantas marcas y con tanto, al final, el consumidor más activista que nunca, pues la verdad es que cada día están pasando cosas. Por suerte son issues y no crisis, ¿no? Como dices, bueno, siempre hay que escuchar porque lo que os decía, al final de esos comentarios también negativos se aprende cosas que no se han hecho bien y que hay que optimizar y que no tienen que pasar a lo siguiente, a lo mejor campañas, que ha fallado algo tecnológico y que hay que modificar o lo que sea, ¿no? Entonces esto lo hacemos. Y sí que cuando hemos tenido alguna crisis, o sea, cualquier crisis que hemos tenido, la compartimos en plenaria, para un poco que nos den feedback de cómo lo están viviendo ellos o qué escuchan a su alrededor. Entonces esto lo hacemos con mucho el boca a oreja de hablar directamente, hacemos como round robin, que son como reuniones, ¿sabes? Oye, de pronto, oye, ahora que estáis aquí, ¿vosotros cómo estáis viviendo esto? ¿Qué tal? Pues yo no me había enterado, también nos pasa a veces, no me había enterado. Entonces esto lo hacemos con muy presencial, aprovechando el momento oficinas, pero luego en las plenarias aprovechamos para contar, ¿sabéis que estamos viviendo esta crisis? Entonces en este sentido nosotros clarificamos, o sea, la que tú mencionabas, por ejemplo, el aceite de palma, ¿no? Pues un poco decir por qué surge esta crisis y nosotros en qué posición estamos como compañía, siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo porque pensamos que es muy importante. Nunca nos hemos escondido detrás de una crisis, nunca. Entonces yo creo que eso es muy importante, es ese ejercicio de transparencia continua que tenemos que hacer. Entonces sí, y luego sí que, por ejemplo, hemos mejorado cosas. De hecho, creo que, bueno, ¿sabéis? Nosotros trabajamos ahora, ¿no? Para que sepáis, con Avas, ¿no? Que nos lleva toda la parte, ¿no? de amplificar, ¿no? Con los medios todo lo que las marcas hacen. Pero sí que, por ejemplo, en la parte de contenidos hemos creado un proceso interno que a mí me parece súper interesante, que debieran aplicar muchas compañías, para garantizar, casi minimizar a la máxima expresión el riesgo de que un post pueda tener una repercusión negativa. Entonces, evidentemente yo estoy sola y no puedo estar revisando todos los posts que hacen todas las marcas, pero sí que el mandato es que si hay un post sensible, tiene que pasar por mí. Entonces yo diré sí o si no. Entonces hay muchos que no, hay otros que pasan y los que pasan muchas veces van acompañados de un plan de mitigación en caso de que haya la crisis, que cómo vamos a actuar. Entonces esto es muy importante. Entonces vemos cada marca, bueno, pues al final, claro, el marketing también tiene que generar el impacto, ¿no? Que buscamos el consumidor, ser disruptores, hay que ser valientes, hay que ser atrevidos y todo eso lo apoyamos. Pero nosotros sí que es cierto que hay ciertos temas que para nosotros no vamos a tocar nunca
que son temas de política, ni temas de religión, ni vamos a estar con temas de, ¿sabes?, de el Barça y el Madrid, para que nos entendamos, temas tampoco. Entonces, ahí sí que nosotros no entramos. La marca que va independiente porque tiene un comité independiente, es Ben & Jerry's, y aún así, cuando hay un post un poco polémico, pues vemos si sí o si no, porque al final Ben & Jerry's va por libre, pero es una marca del portafolio de Unilever y el impacto que puede tener en la reputación de la compañía pues lo tenemos que medir siempre. Entonces ahí sí que somos muy cautelosos en ese sentido. Y la escucha activa, continua, es lo que decía, eso es muy importante. Al final yo siempre les digo, yo al final trabajo en esta compañía como si fuera mi compañía. Creo que quizás eso por lo que me hace ser feliz. Y yo siempre pienso que es como deberían trabajar, ¿no?, todas las personas que trabajan en las compañías, hacer que la compañía sea suya y de esta manera dices, ¿tú harías esto? ¿O te gastarías el dinero aquí si fuera tu dinero, que sale de tu cuenta? ¿Lo harías o no lo harías? ¿No? Porque a veces también, ¿no?, cualquier campaña dices, esta campaña, bueno, si no va bien ya, pero tú te lo gastarías. Entonces, siempre lo comunicarías así. Entonces, esto yo creo que te ayuda mucho a ponerte la piel, ¿no?, de si fuera tú, sí lo harías. Entonces, sí, escucha activa mucho, Dione, mucho, mucho, mucho. Y transparencia. Por ahí hay otra, veo, sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, felicitaciones por tu ponencia y muy clara y muy interesante. Me quedé con esa idea del feedback y hace poco me tocó leer un libro muy interesante, Manipulados, de dos periodistas del New York Times que describen una situación en una empresa tan fascinante como Facebook y donde se describen situaciones conflictivas entre áreas. Bueno, te quería preguntar precisamente a propósito de tu tarea, si te tocó vivir ese tipo de problemas o situaciones, si te has visto en algún momento en el ojo de la tormenta, como quien dice, o con alguna situación crítica que hayas tenido que manejar internamente. Muchísimas gracias por las felicitaciones y por la pregunta. Sí que me he encontrado, y esa pregunta me la han hecho también en alguna otra ocasión, porque por lo que decíamos, ¿no?, el marketing tiene que ser muy disruptor y a veces pues se crea esos contenidos como muy valientes que están muy bien. Entonces, al final nos llevan muy bien todos esto. La verdad es que somos un gran equipo, pero evidentemente la diversidad de opiniones también es fantástica. Pero hay momentos que cuando esa diversidad de opinión o de posicionamientos es diferente, pues tenemos que ir arriba. O sea, nosotros intentamos resolver, ¿no?, entre pues dirección de marketing y dirección comunicación, ¿vale? Entonces, lo que vemos es, oye, es que estás planteando una campaña, que esta campaña puede afectar, ¿no?, la reputación de la compañía. Entonces, cuando hay un tema de que puede afectar la reputación de la compañía, quien tiene más peso para tomar la última decisión, la verdad es que al final el director general a quien va a escuchar esa comunicación, porque al final lleva toda una vida, ¿no?, construir la reputación y en un segundo nos la podemos, ¿no?, cargar. Entonces, nosotros sí que es cierto que nos hemos encontrado y yo creo que es una discusión sana, sobre todo sana, es decir, oye, yo tengo este punto de vista con estos argumentos, yo tengo otro punto de vista con estos otros argumentos. Entonces, al final, como no estamos llegando a un consenso, pues vamos a que el director general tiene que tomar la decisión de país. Normalmente tengo que decir que gana comunicación corporativa. En el momento que dices, es que esto puede afectar a la reputación, la decisión está tomada. Por aquí, otra pregunta. Gracias. De entrada, felicidades. Y bueno, yo lo que quería preguntar es un poco acerca de la sostenibilidad. Es decir, has comentado que la compañía, digamos, cuando cambió la dirección, la sostenibilidad tuvo más peso, ¿no? Y que había 3 retos, digamos, y en el de medio ambiente, si no recuerdo mal, era un reto pues que se tuvo que diferir un poco, ¿no? Luego a ver, ahora todo el mundo comunica sostenibilidad, otra cosa es creérsela y otro es comunicar. Y en esta que se demoró un poco, ¿podrías explicar el por qué? Sí, por Muchas supuesto. gracias. Gracias a ti por la pregunta. Pues mira, el tema está porque nosotros al final, cuando hablamos de toda la parte de reducción de huella medioambiental, nos centramos en todo el ciclo de vida de nuestros productos, es decir, en toda la cadena de valor, desde cómo se elaboran las materias primas que utilizamos en nuestros productos,
cómo los fabricamos, cómo transportamos, cómo el consumidor hace uso de ellos y cómo finalmente se eliminan, ¿no?, los residuos de envases o el desperdicio. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como teníamos muy controlado nuestras operaciones, que son la fábrica, pues ahí sí que hemos conseguido los objetivos que teníamos de reducción de huella medioambiental en cuanto a huella hídrica, reducciones de gases de efecto invernadero, etcétera. Pero esto, tenemos las cifras en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra fabricación. Del 100% dijéramos un 2% es responsable de la fábrica, un 25% los proveedores de cómo elaboran nuestras materias primas, pero nos vamos a un 68-69% de las emisiones de CO2 que se producen en cómo el consumidor hace uso de nuestros productos. Entonces ahí yo creo que confiamos demasiado en que la labor que estamos haciendo de concienciación con los consumidores será suficiente. Y hemos visto que no es suficiente, que tenemos que seguir impactando mucho en una comunicación mucho más activa a través de la publicidad, a través de todos nuestros envases, para comunicar a los consumidores cómo hacer un buen uso de nuestros productos. Es decir, algo tan simple, ¿no? Es decir, al final, que hoy se ve Jessie bien con la camisa de color beige y mañana quiere repetir y pone la lavadora solo con la camisa, y diré, hombre, Jessie, espérate a carga completa y poner ropa de, ¿sabes?, blanca, para que al final pues no emitas tantos gases de efecto invernadero, reduzcas, ¿no?, el consumo de agua, etcétera. Entonces, esto nos ha pasado y por eso no hemos llegado, ¿no? Sí que hemos conseguido el objetivo, pero tampoco me gusta decirlo, pero lo hemos conseguido en la parte que nosotros controlamos, pero la parte que está ya más asociada afuera no lo hemos conseguido. Entonces, esa parte hace de que tengamos que trabajar más, con más intensidad, para hacer más campañas educativas de estilo de vida sostenible con el uso de nuestros productos. ¿Sí? Gracias. Voy a abusar y voy a hacer otra preguntita. Es a nivel, un poco compagináis, ¿trabajáis a nivel comunicación marca Unilever? Porque hace unos años sí que Procter lanzó sus propias campañas, digamos, de reputación, vosotros lanzasteis algo, pero ahora me da la impresión de que trabajáis más desde las líneas verticales de los productos. Sí. Gracias. Pues, Dionis, seguimos trabajando. O sea, a nivel de marca Unilever lo que hicimos es el gran reto cuando tomamos la decisión hace no tantos años, pero hace como unos 10 años o así, tomamos la decisión de incorporar el logo de Unilever en todos los envases de nuestras marcas. Entonces, ahora sí que actualmente seguimos haciéndolo, todos los envases sale la U de Unilever, y luego en la publicidad, si os ven alguna publicidad de televisión, cuando ya la marca ha acabado, ¡cling!, sale como una bandera, ¿sabes?, al final con una pestaña blanca con el logo de Unilever. Entonces, esto sí que continuamos haciendo. Lo que no hemos hecho nunca, ni incluso cuando empezamos a incorporar el logo de Unilever, es comunicación de marca. Es decir, la única comunicación que hacemos de marca es contar toda la parte de sostenibilidad de resultados como Unilever, como compañía. Pero publicidad de hacer un anuncio de Unilever nunca hemos hecho en España, ni está previsto hacerse. Son las marcas las que comunican, porque al final tú bien sabes que los presupuestos, ¿no?, también de inversión publicitaria, pues al final no son no tenemos tanto como nos gustaría. Entonces lo que tenemos que hacer es pues distribuirlos entre las marcas que son las que nos van a ayudar a crecer, son las que al final hacen que la compañía crezca. Entonces los invertimos realmente en las marcas. A ti. Una última pregunta. ¿No? Pues personalmente, como profesora de esta casa, agradecerte la participación de hoy, y la verdad que es un placer lo que uno cuenta en el aula, ¿no?, la parte teórica y a veces cómo bajarlo, tenerlo aquí con toda una profesional que realmente cuando ves lo que uno explica, pues se hace realidad, ¿no? Y tenemos el ejemplo concreto. Así Muy que bien. muchísimas gracias en nombre de todo el staff de la Universidad de Vic, y retomamos la agenda de ponencias a partir de las 15 horas. Muchas gracias. Vale, gracias a todos.